¿Qué tal? ¿Cómo Excelente. estáis? Muy bien. Bien, gracias. Otro a día Dios. más, Sí. con la misma ropa. Sí, es que la pereza, eso era la pereza. La pereza. ¿No? Que nadie se entere. Que nadie se entere, como no Está nos limpia, está limpia. Seguro. Bueno, Esa te la vi el domingo, ¿eh? no huele tan mal. No huele tan mal, digamos. Está bien. ¿Cómo vais? Muy bien. La semanita bien, ¿está yendo bien? Sí, está yendo Muy bien, me gracias alegro. a Dios. Estamos aprendiendo mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Me La alegro, verdad tío. que sí. Muy guay. Nos está ayudando como a Exacto. amueblar bien la mente, ya no Sí. lo que teníamos, Muy ciertos bien. conceptos. ¿Sabéis quién está aprendiendo mucho también? Joan Mateo. Qué crack. Joan Mateo, te queremos mucho. Además está viniendo todos los días, ¿no? Está viniendo Con- todos los con días nosotros. y además Sí. es curioso porque solamente viene a decirnos la pregunta. O sea, el Sí, tipo es un que- crack, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar de la mejor manera, que es poniéndonos en oración para que no digamos chorradas, como suelo decir, y que todo lo que hablemos sea cosa del Espíritu Santo. Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por este grupo de amigos que podemos estar aquí aprendiendo, acercándonos a ti y con ganas de enamorarnos más, Señor, de ti, de todo lo que has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que lo que digamos, lo que hablemos, no sean cosas nuestras, sino que sean lo que tú quieres que nosotros digamos. Queda con todos los jóvenes que están viendo esto desde sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues empezamos. Empezamos como siempre con nuestro texto clave que nos va a leer Lucho. Creo sí, Yo. ¿no? Vale. Bueno, el texto clave está en Juan 1:14, ¿vale? Y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, muy bien leído, ¿eh? Gracias, gracias. Quiero haceros una preguntita. ¿Alguien se ha leído toda la Biblia entera? No. Vale, no. bien, no pasa nada. Bueno, yo he empezado con lo típico del año bíblico, ¿no? Pero Ok. no lo he terminado, la verdad, nunca. Vale, y cuando te toca el año bíblico y llegas a Mateo 1, ¿qué te parecen esos versículos y capítulos? Una de las cosas que se me atragantan con el año bíblico, siendo sincero, es Levítico. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí, no sé por qué. Y las genealogías. Las genealogías. Mateo 1 son genealogías. Es decir, este es el hijo del otro, el otro el padre de no sé quién, el abuelo. Uf, y se tira ahí unos versículos. ¿Te ha pasado? ¿Lo has leído alguna vez? Sí, claro, o sea, ahí es donde es como que me obligo, porque claro, ¿no? Como que empiezo a leer y no es lo mismo que leer las historias y no sé qué, claro, cuando pasamos de nombre en nombre, entonces ya empiezas como a dormirte y a pensar, ¿realmente es importante? Pero luego reflexioné, no, si Dios lo puso aquí, Es porque sí. un propósito está cumpliendo. Totalmente. ¿Os imagináis que, me imagino que tenéis al típico contacto de WhatsApp que los viernes por la noche os manda un feliz sábado con un versículo, tal? ¿Y os imagináis que os manda Mateo 1:5 y luego un feliz sábado? Bueno, como muy bien han dicho, las genealogías, aunque no son la parte más emocionante de la Biblia, son muy importantes. Y hoy vamos a ver un poquito cuál es la importancia de estas genealogías. ¿Por qué aparecen? ¿No? Si nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, también creemos que las genealogías son inspiradas por Dios. Entonces, no es relleno, simplemente es algo que tenemos que profundizar un poquito más y ver por qué es importante. Y voy a hablar de 3 personas, voy a mencionarlas rápidamente, y lo que significan sus nombres o cómo se les llaman. Y el primero es Abraham. Hemos estado hablando estos días anteriores de Abraham, conocido como el padre de muchos. Hemos visto la promesa que Dios le hizo, el pacto que hizo con él, y después hemos hablado del rey David, que no era el primogénito, pero Dios lo llamó para ser rey, y es considerado el amado. Y ahora que estamos en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús, y Jesús es conocido como el Hijo amado, según Mateo 3:17, el Hijo amado de Dios. Y es curioso, ¿no? Porque todo tiene un hilo conductor, todo tiene un sentido. Antes hablábamos, creo que era el día domingo, ya no me acuerdo, o el sábado. No, creo que era el domingo. Un día de estos. Que Dios va a salvar al hombre a través del hombre. O sea, de la misma manera que entró el pecado por el error de Adán, por el pecado de Adán, por un hombre será salvo. Y
vendrá del linaje de Adán. Por eso las genealogías son tan importantes. Sí. Y vemos aquí otra vez, nos encontramos con ciertos paralelismos. Paralelismos muy interesantes que... ¿habéis encontrado algunos? ¿Hay algunos que os llamen la atención? Sí, por ejemplo, el nombre de Jesús es el mismo nombre utilizado de Josué, para Josué en hebreo, que pues apunta al sucesor de Moisés, ¿no? Que al final lleva a los israelitas a la tierra prometida, ¿no? Y otro, por comentar un par más de paralelismos, ¿no? que encontramos, es el nacimiento de Jesús en Belén, ¿no? Llamada ciudad de David. Y a través de eso es que se le llama hijo de David, ¿no? Que no realmente es su hijo, pero como podemos ver, ¿no? En partes de las genealogías, ¿no? Que ser hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿no? Es como se hablaba antes, pues se le llama hijo de David. Y también Jesús dice que va a restablecer su reino aquí y elige a 12 discípulos, ¿no? Que curiosamente corresponden también con las 12 tribus de Israel, ¿no? Exacto. Y intenta realizar la misma misión que Israel tuvo que realizar, pero que al final fue fallida, ¿no? De cierto modo. Y como hablábamos ayer, no es casualidad. O sea, no es casualidad que justamente Jesús haya escogido 12 discípulos. Exacto. Podría haber cogido 11, pero no, fueron 12. Si seguimos un poquito más adelante, nos metemos ya en el libro de Lucas. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu evangelio favorito? ¿Lo habéis pensado alguna vez? A mí me gusta mucho Juan. Ay, yo iba a decir el Ya mismo. estamos, la Ya presidenta somos copiando. 3. Bueno, Juan. Pues que hay cosas en cada evangelio que me gustan y nadie no... dice Mateo, Pero pobre. Es verdad que cada uno como que da un poco su Sí, perspectiva, sí. exacto. Sí, pero pero no- sí es verdad que Juan. En verdad, siempre, Juan. como siempre, me he sentido atraído por ciertas cosas el tiempo del fin y tal. Por Mateo 24 me gusta mucho Ok. también. Entonces, no sé cómo elegir, en verdad. Está muy bien, está Ah, bien. muy bien. Pues en Lucas también tenemos una parte de genealogía y es curioso que empieza hablando, indicando que María, la madre de Jesús, pero nos tira hasta atrás, hasta Adán. Adán, que ya hemos hablado otros días de él, Adán, el primer hijo de Dios, aquel que se equivocó, que decidió romper el pacto, ¿vale? Y por el cual empezó el plan de salvación. Y entonces Lucas nos explica que este término de hijo de Dios se trata de un título conferido, un título puesto debido a la misión que tenía de transferir este pacto, de transferir la esencia, el carácter de Dios. Es decir, Adán tenía esa misma misión y fracasó. Y Jesús es aquel que tiene esa misma misión y al final sí que la pudo cumplir. Hay un versículo muy chulo que se encuentra en Lucas 3, 21 y 22, que creo que lo tenía Nata. ¿O no? Lo tenías tú. Es verdad, es verdad. 21 y 22 nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en una forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sobre todo me quedo con la última parte, ¿no? Bueno, os imagináis esa escena, imaginar estar en ese momento, se abre el cielo y sale una voz y dice, tú eres mi hijo amado. O sea, yo creo que esto es lo que buscamos todos los que queremos ser hijos de Dios, ¿no? Que Dios nos diga, tú eres mi hijo amado, Luis, tú eres mi hijo amado. Y al final Jesús, todo lo que hacía, lo hacía no por su propio poder, sino porque tenía una relación muy fuerte, muy directa, muy constante con el Padre. Sí. Y volvemos a algo de lo que estuvimos hablando ayer un poquito, de las tentaciones, cuando Jesús... Es curioso porque la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Este punto creo que es muy importante y son las tentaciones. Y hay una tentación de las tres que vimos ayer que es muy curiosa, ¿no? Es cuando Satanás le ofrece todo, ¿no? ¿Qué pensáis de esta tentación? ¿Os llama algo la atención? Sí, bueno. Sí, gracias. Bueno, por ejemplo, a mí me da la sensación, por ejemplo, cuando yo te voy a dar algo a ti, ¿no? Te regalo, yo que sé, aunque ya haya sido mío, pues tal, quiere decir eso, ¿no? Que es mío y te lo estoy ofreciendo, ¿no? Tal, y esto, entonces es como que es de mi propiedad, por así decirlo, ¿no? Entonces da un poco desaparecer, ¿no? Como, y aparte lo visualizo mucho como engrandecido, ¿no? Como, o sea, mira, tal,
y te lo pongo así en bandeja, Esto ¿sabes? todo es mío. Eso Te lo es. doy si yo quiero, ¿no? Eso es. En plan chulo. Y me imagino que eso le tuvo que doler a Jesús, porque Jesús fue el creador. O sea, Jesús le dio ese dominio a Adán como, cuida de esto, ¿vale? Esto también es importante. Y lo perdió. Y quedó en las manos de Satanás. Entonces, para Jesús es como que, yo me imagino que tuvo que ser duro esa conversación, ¿no? Satanás un poco riéndose o regocijándose de que él le podía ofrecer eso que él, o sea, que Jesús había creado, pero ya no estaba más en su poder. Y lo perdió el hombre. El hombre, por su propio egoísmo, por no mirar a Dios, por mirar hacia otro lado, adentro de lo que él quería, pues perdió el dominio que Dios le había dado, ¿no? Cuida de todo esto. Claro, un poco la idea de que Jesús venga a esta tierra es volver a retomar ese dominio, ¿no? Que Satanás se había hecho autor de todo eso, aunque a pesar de que él no había creado absolutamente nada, ¿no? Qué tal injusticia, ¿no? Por realmente un fallo pues, que tiene Adán, ¿no? Pero bueno, Jesús principalmente viene a eso, ¿no? A restaurar, a poder reclamar ese dominio que Satanás se había tomado para bendición de nosotros ahora, ¿no? Y que podamos... Lo bueno es que en esa misma tentación, Él nos deja como pasos para poder vencer esa misma lucha que vamos a tener en nuestros corazones y nuestras mentes actualmente. Y me parece fantástico, ¿no? Porque Él menciona la palabra de Dios en cada momento. Y es una cosa genial porque lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para vencer esas mismas tentaciones, ¿no? Porque a Jesús le ofreció todos los reinos de este mundo, pero Satanás actualmente te va a ofrecer muchas otras cosas que también son bastante apetecibles. Va a jugar siempre con tu mente, intentando mostrarte lo que quizá a ti más te gusta, ¿no? Y también podemos usar la palabra del Señor para poder vencer esas mismas tentaciones que sufrió Jesús en ese momento. Y me parece curioso también que volvemos a repetir, ¿no? Adán se equivoca, pierde el dominio, pero en Jesús tenemos ese nuevo Adán, por así decirlo, ese Hijo de Dios. Y aunque la tierra esté ahora mismo, pues, no sé si decir, gobernada por Satanás, Jesús vino para reclamar ese dominio. Y va a haber un momento en el cual la tierra va a volver a ser de Jesús. O sea, la creación que hizo en su momento con tanto cariño, con tanto amor, o sea, ese espacio que creó para que el hombre pudiese vivir ese pacto en los 3 niveles que habíamos visto de manera perfecta, aunque ahora no lo podemos estar viviendo por culpa del pecado, va a llegar un momento en el cual todo se va a restablecer, ¿no? ¿Está bien dicho? Y esto es una promesa de Jesús. Esto es una promesa que quizá en los días más oscuros nos cuesta ver un poco, pero la promesa es esa. La promesa es que va a restablecer todo. Tu relación con Dios, la relación con las otras personas, la relación con la creación. Y lo que más desea Jesús es esto. Lo que más desea es que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Claro, y es referente pues a lo que hablaban, porque pensaba era en lo que mucha gente se cuestiona, digamos, el amor o sea, si realmente existe el amor de Dios hacia nosotros, porque claro, vivimos en un mundo lleno de dolor, de perplejidades, y entonces vemos todo esto y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Cierto? Y ahí estamos omitiendo lo que ya hemos mencionado, de que Adán haber perdido el dominio que Dios le había dado sobre el mundo, caímos en pecado, entonces ahora alguien que ganó ese dominio es Satanás, y por eso las implicaciones de esto, ¿cuáles son? Precisamente eso, que estamos en un mundo de dolor, de pecado, donde la voluntad perfecta de Dios y su amor no se puede manifestar completamente, precisamente por eso. Pero lo que nos decía el pastor, todo esto es restaurado a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, si continuamos un poquito más adelante, vamos a nuestro evangelio favorito, que es Juan. Y en Juan empieza de una forma muy potente. Sí. En Juan 1, versículos del 1 al 3, leeremos. Dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto explica que Jesús, Dios, el Creador, por amor a ti, se hace criatura. Y yo quiero hacerte una pregunta un poco absurda, pero es, ¿tú te convertirías en una hormiguita? ¿Te convertirías en una hormiga para salvar a las hormigas? Y voy a contar una cosa. Mira, mi hermano y yo cuando éramos pequeños, mis padres tienen una casita pequeñita en la sierra y nos regalaron un bote para ver insectos, ¿vale? Entonces, tú cogías los insectos con una pinza, los metías en ese bote y tenían como muchos espejos y los podías ver por arriba, por debajo, por los lados. La verdad es que era muy guay y muy asqueroso todo. Y claro, cuando cogíamos las hormigas, que las hormigas son súper pequeñas, claro, yo pienso, Jesús se hace humano. Esto no me termina de entrar en la cabeza. Lo entiendo racionalmente, pero no entiendo todo lo que implica. Entonces yo me lo intento llevar un poco a mi nivel y es, ¿yo me haría una hormiguita para salvar a las hormiguitas? Wow. Yo creo que no. Claro, y ahí es donde uno siente como ese dolor en el pecho. O sea, no, Con lo bien que estoy siendo ser humano. sí, o sea, y convertirme en hormiga, entonces duele porque sabemos que si somos sinceros, nuestra respuesta es no lo haría, ¿cierto? Entonces también pienso, ¿por qué no lo haría? Porque de cierta manera pienso, ay, tal vez no, o sea, no vale la pena, simplemente son hormigas, son insignificantes, y lo llevamos a Dios y Él pudo haber pensado lo mismo de nosotros, o sea, Él es creador de todo, Él es un ser supremo, omnisapiente, todopoderoso, y aún así, o sea, despojarse de todo lo que es Él y venir acá, o sea, pasar de ser creador a convertirse en una criatura, o sea, es que no lo termino de discernir. Dale, Lucho. No, es que, ¿sabes? De acuerdo con eso, hace unos meses estaba hablando con Rebeca sobre esto precisamente, lo insignificantes que somos. Yeah. Pero creo que no nos ponemos a pensar realmente cuán insignificantes somos. En todo el universo. Ya. Sí. No sé si conoces esa sonda espacial que ha salido de nuestro sistema solar, Sí, claro. pero que fue lanzada hace unos 50 años. O 40 creo que eran. Sí, más o menos, es un aproximado y está viajando a una velocidad increíble. Pues aún así está recién saliendo. Entonces te pones a pensar cuánto se necesita para salir de nuestro sistema solar un poco más allá. ¿Cuánto se necesita para alcanzar la siguiente estrella? ¿Cuánto se necesita para alcanzar la siguiente galaxia? Después de eso, todo lo vasto que es el universo, pero no nos ponemos a pensar de la cantidad de tiempo que necesitamos para hacer eso. Y en todo eso hay un puntito, que es literalmente un grano de arena, donde está el ser humano, y Dios decidió, en su infinita sabiduría, dejar absolutamente todo lo que hay, que es mucho, ¿no? Que serán miles de tierras, millones y millones de tierras, ¿no? Por un ser humano tan insignificante, un grano de arena, una milésima parte de un grano de arena, literalmente, ¿no? Antes lo habíamos comentado, que Jesús hubiese muerto solamente por una persona. Es que Sí. Es que es bestia. muy loco. es muy bestia. O sea, es muy loco. Solamente por una persona. Elena White nos dice que hay vida en otros mundos. A lo mejor te está explotando la cabeza ahora. Y somos los únicos pringaos que hemos pecado. Y si Dios no fuese un Dios de amor, podría haber dicho, bueno, uno me ha salido mal, pero todos los demás están bien. Pero no. O sea, es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, solamente por una persona, por un mundo pequeñito, Dios se hace bebé. Sí, Dios de locos. pasa la adolescencia. Dios, o sea, Jesús vive como nosotros vivimos, sufre las cosas que nosotros sufrimos porque nos ama. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Nosotros para una hormiga la podemos ver como algo insignificante, pero para Dios somos lo que más quiere. O sea, no nos da por perdidos nunca y hizo todo lo que podía hacer y más para salvarnos. Y esto es...
sea, a mí me parece la locura máxima de todo. Sí, Sí. la verdad es que sí. Y yo quería añadir algo así rápido. Se me venía a la mente cuando yo estaba haciendo el ciclo superior de educación infantil. Me acuerdo que justamente surgió el tema de la importancia de llamar a los niños por su nombre. Claro, realmente nos estaban preparando para pequeños, desde mesecitos hasta 3 años. Y entonces decía, o sea, la diferencia de cuando realmente a un niño lo llamas como, ay, ven aquí, o ya está simplemente, a que cuando realmente decías a un niño su nombre, o sea, la atención, o sea, primero captaba tu atención, ¿no? Pero después realmente lo que realmente llegaba a impactar dentro de él, o sea, ya no era como un niño más del grupo, porque al final es que en una clase llegas a tener unos cuantos niños, no 1, 2, 3, ni 4, ni 5 más. Entonces, cuando lo llamas, es como que ya el simple hecho de ya decirte tu nombre, el simple de que el niño diga, ay, ¿sabes? Es que indirectamente podemos verlos como pequeños y no lo pensarán, pero es que, ay, realmente me conoce, o sea, me tiene en cuenta, ¿no? Entonces es como que es directamente, o sea, se lo toma a él, se lo lleva a él, ¿no? Me está hablando a mí o se interesa por mí. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, ya no somos como un número de personas, porque en el mundo somos muchas, sino que realmente él va mucho a lo personal, realmente. O sea, como que cada uno tiene un valor y es un valor no que Luis, Angeli, Andrés y yo tenemos el mismo, sino que cada uno tiene un valor y no sé, es algo que a nosotros nos cuesta entender, porque incluso dentro de una familia, ¿no? Siempre intentan los padres como amar a los hijos por lo mismo, pero Dios es que lo hace y lo representa como tal. Y al final Jesús viene a cumplir el pacto. O sea, viene a cumplir el pacto para que ya no tiene un pueblo escogido como tenía en el Antiguo Testamento, sino que cualquier persona que quiera y decida ser un hijo de Dios puede serlo. Y aquí vemos un personaje de la Biblia que justamente en Urgell estuvimos predicando sobre él, que es Nicodemo. ¿Os acordáis de Nicodemo? Y una de las famosas frases que aparece en la Biblia es: tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? O sea, recordemos que Nicodemo era el príncipe de los fariseos, una persona adinerada, con mucho estatus, pero siente que Jesús puede ser el Mesías. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo entendemos esto? O sea, creo que es la manera que tiene Dios de incorporarnos directamente en ese título de hijos e hijas de Dios, ¿no? Como el que fue asignado a él, ¿no? Entonces, a raíz de lo que le explica Nicodemo, ¿no? De que necesita sí o sí nacer de nuevo, es lo mismo que se nos invita a hacer a nosotros, ¿no? Tener ese renacimiento, ¿no? Por así decirlo, a una vida completamente diferente, pero ya bajo ese paraguas, ¿no? De ser hijos de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Sí, o sea, pienso, por lo menos lo usamos también para referirnos al bautismo, ¿cierto? Nos da a entender sobre el bautismo, pero también o sea, va más allá de un rito externo, ¿cierto? O un cambio externo o moral, ¿cierto? Nos llama a un cambio radical de nuestra vida, ¿cierto? O sea, hablando desde adentro, o sea, nos habla de un renacimiento espiritual, ¿sí? Un cambio de corazón, mente, o sea, es una transformación que obviamente obtenemos es por medio de Dios, o sea, y por medio de la obra del Espíritu Santo. Y fijaos, hay una cosa que me llama mucho la atención, ya vamos casi cerrando. Jesús no solamente vino a morir por nosotros, sino que vino a enseñarnos cómo vivir. Porque podría haber venido muerto al día siguiente y haber subido al cielo. Pero es que vivió toda una vida. Y una de las misiones de Jesús era reconstruir en nosotros la fidelidad al pacto. Es decir, enseñarnos a amar a Dios. O sea, volvernos a enseñar a amar a Dios. Volvernos a enseñar a amarnos los unos a los otros. Y volvernos a enseñar a amar la creación que hizo. Voy a cerrar con un versículo que se encuentra en 1 Juan 4, 7, 9, que me parece espectacular. Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y me encanta este versículo. O sea, al final habla del amor, del amor, del amor, del amor, y esto es lo más importante. Vamos a llamar a nuestro super colaborador estrella, Joan Mateo, gran elegidor profesional de preguntas, para que elija un número del 1 al 5. No viene más a ayudarnos ya, ¿eh? No viene más. O sea, lo gracioso es de que me haces elegir, pero al final decides tú. ¿Qué? No, sí. Bueno, un poco. No, esta vez sí. Entonces, ¿Qué número quieres coger, Joan Mateo? vamos a escoger 5. Vale. Pero quédate, no te vayas. ¿Vale? A ver, 5. ¿Estás seguro? ¿Qué tiene que ver el nacer de nuevo con el reino de Dios, Joan Mateo? ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo, Joan Mateo? Eso no dice la pregunta, tío. Eso no dice la 5, tío. Gracias, tío. ¿Quieres responder? Que responda Luis, ¿no? Vale, muy bien, pasa palabra. Gracias, Joan. Es que Le repito, ¿vale? eso fue ¿Qué venganza. ¿Qué tiene que ver el nacer de nuevo ¿Qué tiene que ver el nacer de nuevo con el reino de Dios? ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Es muy buena pregunta, ¿eh, Joan? Sí. Bueno, yo creo que es un poco lo que antes comenté, ¿no? Que el hecho de nacer de nuevo nos incorpora bajo ese paraguas de ser hijos de Dios, ¿no? Y es precisamente lo que nos incluye, ¿no? En ese mismo reino que el Señor está preparando para nosotros. Esto tiene una connotación muy específica y tiene que ver con lo que has leído tú en el versículo, ¿no? Porque todos los que están bajo ese paraguas del renacimiento tienen esas mismas características, ¿no? Que has leído tú en Juan, que se aman unos a los otros, ¿no? Que tienen que somos considerados nacidos de Dios porque amamos y porque Dios es amor, ¿no? Entonces creo que es un poco eso. Buenísimo. Buena respuesta en un TikTok. Muy bien. Vamos a cerrar el día de hoy, como siempre hacemos, con un desafío personal para que no solamente escuches, sino que también lo podamos poner en práctica. Y el desafío personal nos lo va a leer... No me acuerdo quién lo iba a leer. Vale. Pero antes de leer el desafío personal, quería complementar la respuesta, Muy ¿cierto? Y pienso o sea, cómo se relaciona. Es que a veces vemos el reino de Dios como un lugar futuro, algo distante, ¿cierto? Pero el reino de Dios es algo que vivimos desde ahora, ¿sí? En nosotros, en nuestro corazón, una transformación que debemos experimentar, o sea, ahora mismo. Es una realidad presente. Entonces, bueno, eso era lo que quería complementar. Y el desafío personal para este día nos dice, ve al Hijo con claridad. Dedica tiempo a una historia del Evangelio, léela lentamente, imagina que estás allí y pregúntate, ¿qué me está mostrando Jesús del corazón de Dios? Escribe una frase y resume lo que has visualizado y ora esa frase a Dios. Deja que los evangelios se conviertan en un espejo en el que veas tanto quién es Dios como en quién te estás convirtiendo en Él. Muy bien, muchísimas gracias. Pues cerramos aquí. Espero que no te hayamos aburrido demasiado. Cuídate mucho y nos vemos mañana. Un abrazo. Adiós.